Hola, somos estudiantes de cuarto curso de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Esta es una presentación que hemos elaborado para la asignatura de Ética, Legislación y Profesión, con el fin de enseñarles el concepto de Machine Learning, que en español se le conoce como aprendizaje automático, qué es y cómo funciona, los tipos de aprendizaje que podemos encontrar, los usos y problemas del día a día, las categorías de uso, los sesgos que podemos encontrar en los datos, la solución de la inteligencia artificial explicable, o SHAI como se conoce por sus siglas en inglés. Luego pasaremos a hablar de las responsabilidades del Machine Learning y luego una demostración y explicación del funcionamiento de un problema de regresión. Y por último, una conclusión de nuestro trabajo. Ahora los dejo con mi compañero Alessandro. Nuestro objetivo principal es introducir el concepto de Machine Learning, qué es y cómo funciona, mostrar a grandes rasgos su funcionamiento y ejemplos de su aplicación en la vida cotidiana. Mostraremos la creación de algoritmos que utilizan redes neuronales, clustering y aprendizaje automático. Por otra parte, haremos un análisis de cómo los sesgos en los datos utilizados para entrenar los diferentes algoritmos tienen consecuencias en los propios algoritmos y se traduce en un funcionamiento sesgado de los mismos. Veremos que un mal uso tanto del algoritmo como de los datos puede tener un impacto negativo en la sociedad. ¿Qué es realmente el Machine Learning? Es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Una habilidad indispensable para hacer sistemas capaces de identificar patrones entre los datos para hacer predicciones. En definitiva, Machine Learning es un maestro del reconocimiento de patrones que convierte una muestra de datos en un programa, el cual es capaz de trabajar con nuevos datos para los que no ha sido entrenado previamente. Gracias Alessandro. Pues yo ahora voy a explicar de cómo funciona el Machine Learning. Por ejemplo, digamos que queremos un programa que pueda diferenciar entre figuras geométricas. Primero le damos imágenes etiquetadas de cada una de las figuras. El programa buscará patrones en estas imágenes y las recordará, es decir, buscará cuáles son las diferencias que entre cada una de las figuras, entre cada una de estas imágenes que le pasemos etiquetadas y las va a almacenar. Una vez hecho esto, el programa va a poder usar estos recuerdos, estos datos que ha almacenado y los va a poder comparar con nuevas imágenes que nosotros le pasemos de figuras. Y así el programa podrá determinar cuál figura es cuál. Vamos a explicar ahora los tipos de aprendizaje. Generalmente el Machine Learning se divide en tres categorías. La primera es el aprendizaje supervisado, donde se presentan entradas de ejemplos etiquetadas y sus salidas deseadas. Por lo tanto, el objetivo es aprender una regla general que relaciona las entradas con las salidas deseadas. Una vez se han suministrado suficiente cantidad de datos, se pueden pasar los datos reales para que el algoritmo determine las salidas. Como segunda opción tenemos el aprendizaje no supervisado, donde no se le dan etiquetas al algoritmo de aprendizaje, simplemente se le deja solo para que encuentre él por sí mismo la estructura de datos de entrada, es decir, que determine los patrones que permiten averiguar la salida correcta en base a unas entradas. Y por último tenemos el aprendizaje por refuerzo, donde el sistema aprende a partir de la experiencia, es decir, cuando el sistema toma una decisión incorrecta es penalizado, cuando es correcta se le recompensa. De dicha manera, con cada iteración, el sistema reestructura su red interna para priorizar las respuestas positivas y realizar de una forma mucho más eficiente sus tareas. Bueno, ahora hablemos de las aplicaciones del Machine Learning. Lo creas o no, probablemente interactúas con aplicaciones del Machine Learning en tu cotidianidad. Algunas de ellas son sistemas de recomendaciones, vehículos inteligentes, redes sociales, procesamiento de lenguaje natural, ciberseguridad y medicina. Así que vamos a ellas. La primera de todas, sistema de recomendaciones. Netflix, Amazon, Spotify son algunas de las compañías que tienen en común de que pueden hacer sugerencias personalizadas en sus plataformas online. En su forma más básica, sus algoritmos lo que hacen es analizan el historial de navegación y las reproducciones o compras que hagas tú como usuario. Y esta información la va a comparar con los demás usuarios de la plataforma.
De esta manera podrá determinar cuáles son tus gustos. ¿Y por qué? Porque de esta manera puedes saber de que si a tal usuario le ha gustado la película A, B y C, seguramente si tú has visto las películas A y B, también te gustará la película C, comparándolo con el otro usuario. Ahora pasemos a hablar sobre los vehículos inteligentes. Tesla es una compañía que desarrolla coches inteligentes. Gracias al Machine Learning, la inteligencia artificial recaba información de la conducción, la cual luego utiliza para aprender a conducir por sí mismo. También estos vehículos pueden ajustar la configuración interna, como la temperatura, la música, la inclinación del respaldo del asiento conductor, de acuerdo a las preferencias de este. Redes sociales. Twitter se sirve de algoritmos de Machine Learning para reducir en gran medida el spam publicado en esta red social, mientras que Facebook, a su vez, lo utiliza para detectar tanto noticias falsas como contenidos no permitidos. Procesamiento del lenguaje natural, PLN. A través de la comprensión del lenguaje humano, asistentes virtuales como Alexa o Siri pueden traducir instantáneamente de un idioma a otro, reconocer la voz del usuario e incluso analizar sus sentimientos. A su vez, existen algoritmos que identifican si un correo electrónico es spam o no. También tenemos predictores de texto, como es el caso de WhatsApp, que lo conocemos como el autocorrector, que nos ayuda a escribir texto más rápido. Ciberseguridad. Los nuevos antivirus y motores de detección de malware ya se sirven del aprendizaje automático para potenciar el escaneado, acelerar la detección y mejorar la habilidad de reconocer anomalías. Medicina. Investigadores del MIT ya utilizan el Machine Learning para detectar con mayor antelación el cáncer de mama. También se utiliza con una alta eficacia para detectar neumonía y enfermedades de la retina que pueden provocar ceguera. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden verse afectados por el sesgo que puedan contener los datos. Pensar que los algoritmos reflejan algún tipo de intencionalidad es como pensar que son infalibles, cuando en realidad son simples procesos matemáticos que procesan datos. Cuando el entrenamiento se realiza con datos clasificados por el ser humano, el aprendizaje automático tiende a crear los mismos sesgos que en la sociedad, dado que los datos son en parte un reflejo de la misma. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden verse afectados por sesgos de distintos tipos. Puede ser que los algoritmos se comporten de manera sesgada, debido a la calidad de los datos. Como dichos datos son recogidos de la sociedad, los mismos estarán sesgados de varias maneras, por prejuicios raciales, por género, por edad, etc. Uno de los más importantes y de los que nos enfocaremos en este trabajo es el sesgo existente en los datos, ya sea porque se excluyen, no se obtenga determinada información o que esos datos contengan un sesgo evidente. En 2015 el algoritmo de Google Fotos identificaba a algunas personas negras como gorilas. Consternado, así dice estar Google después de que su nueva aplicación para compartir y almacenar imágenes y vídeo, Google Fotos, etiquetara a una pareja de negros como gorilas. Otro ejemplo lo tenemos en 2016, cuando el bot de Twitter de Microsoft desarrolló comportamientos racistas y machistas a base de observar el tráfico de datos en dicha red social. Uno de los muchos mensajes de la inteligencia artificial de Microsoft fue que Hitler no hizo nada malo. En menos de 24 horas pasó de decir que los humanos eran super guay a odiarlos a todos. A medida que Tai, nombrado así por Microsoft, interactuaba con personas, se volvía cada vez más xenófoba, mal hablada y sexista. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora yo les voy a pasar a explicar la inteligencia artificial explicable. Pues hasta ahora hemos escuchado lo mal que se puede hacer con la inteligencia artificial, sobre todo lo malo que puede suceder con los sesgos que puedan tener los datos en los que esté entrenada nuestra inteligencia artificial. Pues todos esos problemas relacionados con el comportamiento sesgado de los algoritmos del Machine Learning conllevan a una tendencia a desarrollar algoritmos de la inteligencia artificial explicable.
¿Y por qué? Porque esta nueva tecnología ayuda a caracterizar la precisión, la imparcialidad, la transparencia y los resultados de los modelos en la toma de decisiones basadas en la inteligencia artificial. Y es que a medida de que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada, resulta cada vez más difícil para las personas comprender y volver a rastrear cómo el algoritmo ha llegado a un resultado. Todo el proceso del cálculo se convierte en lo que comúnmente se conoce como una caja negra, que es imposible de interactuar. Estos modelos de caja negra se crean directamente a partir de los datos, y ni siquiera los ingenieros o científicos de datos que crean el algoritmo pueden comprender o explicar lo que está sucediendo exactamente dentro de ellos o cómo el algoritmo de inteligencia artificial ha llegado a un resultado específico. Bueno, pero entonces, ¿qué es la inteligencia artificial explicable? Pues hace referencia a la inteligencia artificial tal que los resultados de la solución pueden ser entendidos por humanos expertos. Contrasta con el concepto de la caja negra que hemos visto en aprendizaje automático, en donde incluso sus diseñadores no pueden explicar por qué la IA ha llegado a una decisión concreta. La inteligencia artificial explicable es una implementación del derecho social a la explicación. Las inteligencias artificiales no piensan, son máquinas tontas que funcionan en base a su programación. Eso no significa que no puedan equivocarse y causar daños de diversas índoles. ¿Quién es entonces el responsable de estos sucesos? ¿El fabricante o el usuario? ¿El programador o la máquina? El único recurso legal actualmente es el que responsabiliza al fabricante por un producto defectuoso, en base a un Real Decreto Legislativo del año 2007. Esto es insuficiente, puesto que se ha de demostrar culpa o negligencia por parte del fabricante del producto. Y en el caso de las inteligencias artificiales es mucho más complicado que eso, y no está específicamente definido. La Unión Europea propone tres cosas: la obligatoriedad de un seguro por parte de los fabricantes para atender aquellos daños y perjuicios que puedan resultar del sistema, un sistema de responsabilidad limitada siempre que éste contribuya al fondo de compensación. Además, contempla respecto a quien crea, mantiene, controla y/o explota el sistema una responsabilidad del daño que pueda causar éste, diferenciando entre sistemas de alto y bajo riesgo. Finalmente, la creación a largo plazo de una responsabilidad jurídica para robots, siendo estos responsables de reparar aquellos daños causados en supuestos en los que tomen decisiones autónomas, inteligentes o independientes. Las inteligencias artificiales nunca deben tomar decisiones importantes por sí mismas, sobre todo si éstas pueden afectar a la seguridad o los derechos de las personas. Las decisiones deberían ser supervisadas por personas humanas, responsables de asegurar que las decisiones que el sistema toma son éticas y justas, sin vulnerar derechos ni causar daños perjudiciales. El uso de algoritmos de Machine Learning puede conllevar a discriminación o errores. Podría darse el caso de usar un algoritmo que decía el diagnóstico de los pacientes y que dicho diagnóstico fuese incorrecto por no tener datos suficientes, asumir hechos no probados, tener pesos incorrectos en su lógica interna que le haga valorar más una opción menos importante, o que no sea capaz de relacionar otros conceptos con datos del paciente, por ejemplo, enfermedades más propensas por genética, que aparentemente no tienen relación entre sí, pero evidentemente influyen en el diagnóstico final. Un ejemplo real es que a raíz de la pandemia de COVID-19, al no poderse celebrar el equivalente a la selectividad en Inglaterra, se usó un algoritmo de Machine Learning para determinar qué nota debía tener cada estudiante. Debido a los sesgos introducidos en los datos, a estudiantes con iguales notas en zonas ricas y humildes se les dio distintas notas, desfavoreciendo a los barrios más humildes. Otro ejemplo es un algoritmo de Machine Learning no supervisado que sirva para contratar personas. Si dicho algoritmo está sesgado por los datos, al solo contratar a las personas que considere adecuadas, en base a la información en la que dispone, se retroalimenta con el sesgo inicial, generando más y más discriminación cuanto más se utiliza el algoritmo. Por ejemplo, si tiene sesgo de que las personas blancas son más fiables y trabajan de mejor manera, el algoritmo contratará cada vez más personas blancas y menos de otras etnias, por lo que estadísticamente cada vez tendrá que contratar a más personas blancas, retroalimentándose y generando más discriminación. Un sistema basado en inteligencia artificial no es infalible, se basa en datos y estadísticas y su evolución es en ocasiones impredecible. Los desarrolladores deberían ser capaces de explicar qué hace el sistema y corregir el comportamiento para evitar problemas. Muchos sistemas, generalmente aquellos con fines lucrativos, no se desarrollan teniendo esto en mente. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de un algoritmo de aprendizaje automático. El que veremos es un problema de regresión en el cual vamos a entrenar una red neuronal. Vale, primero se preguntarán ¿en dónde estamos?
Estamos en un notebook de Jupyter y trabajaremos con el lenguaje de programación de Python. Vale, en este notebook trabajaremos con una colección de datos de alquileres de Airbnb en Ámsterdam. El objetivo de este problema es encontrar una red neuronal capaz de predecir el precio del alojamiento a partir del conjunto de características. Vale, ahora pasemos a ver ese conjunto de características, o sea, los datos. Entonces, esas variables, ¿dónde van a estar? Bueno, las importaremos de un fichero en específico. Y algunas de las variables que vamos a encontrar son el número de inquilinos que puede tener el alquiler, el número de baños, número de habitaciones y algunas de otras variables que le pueden echar un vistazo con más calma. Vale, en total son unos 15.000 datos y o sea, 15.000 filas, y cada una de estas filas contiene 15 columnas que son 15 características. Vale. Aquí una pequeña descripción de la media, de la división típica, que le pueden echar un vistazo con calma. Aquí pasamos al análisis de datos, que bueno, que he facilitado la traducción de cada una de estas variables. Y ahora pasemos a hablar de selección de variables, porque claro, no podemos coger todas estas variables y tirarlas de una vez a nuestra red neuronal. Primero tenemos que ver su relación de esta variable con el resto. Y por eso tenemos el coeficiente de relación, que buscamos que tengan valores cercanos a 1 o a menos 1, ya que cercanos a 0 significan de que son muy parecidas entre sí y por tanto dificultará distinguir, que nuestra red neuronal distinga esas variables. Entonces, vale, hacemos eso. Ahora pasemos a normalizarlos, que básicamente esto se hace para disminuir el tiempo de entrenamiento y así también evitar los mínimos locales en la optimización del error. Pero no mucho más. Ahora, aquí sí tenemos el entrenamiento de nuestras redes neuronales y vamos a seleccionar alguna de ellas. Bueno, aquí vamos a ver dos. La primera, una red neuronal con una capa oculta de 200 neuronas. Aquí vemos el algoritmo que, bueno, no voy a entrar en detalles, sino que lo vamos a ver a grandes rasgos, que se le pasan ciertos parámetros como el número de neuronas que tienen las capas, el número de las capas y demás. Luego después, para ver más o menos cómo ha funcionado, tenemos en primer lugar la curva de aprendizaje. ¿Vale? Ahora vemos el siguiente ejemplo, que va a ser una red neuronal con otras dos capas ocultas de 100 neuronas cada una. Y también a su vez vemos su curva de aprendizaje. Vale, ahora pasemos a hablar sobre la medición del error. Como podemos observar, el algoritmo ha dado como resultado un error medio de 31,73 euros. Pero este se puede ver mejor reflejado en la siguiente gráfica, donde se puede ver aquí de 0 a 100 los establecimientos económicos, de 100 a 250 los establecimientos medios y de ahí para arriba los establecimientos caros. Bueno, pues podemos ver de que hay mayores datos de establecimientos económicos y medios y tenemos una falta de datos aquí de establecimientos caros. Además de eso, podemos ver que esta es la recta que da como resultado el algoritmo de la red neuronal y entre más cercano a esta recta, pues ha hecho una predicción mejor y entre más alejado, pues el resultado, la predicción ha sido peor. Entonces podemos ver de que en esta parte de la gráfica con los establecimientos económicos y medios encontramos que sobreestimamos su valor, es decir, le asignamos un valor, o sea, su valor de predicción es mayor de lo que en realidad es. En cambio, los establecimientos caros encontramos lo contrario, los subestimamos, es decir, le asignamos un valor inferior a lo que en verdad es su coste real. Claro, esto sucede por varias razones. Entre algunas de ellas, es de la que no se tiene en consideración muchas de las variables, por ejemplo, la calidad y el tamaño de los muebles, los servicios incluidos en el alojamiento, dejar la nevera llena, degustación de vinos o productos locales y demás. Como también podemos ver que se están ignorando muchos detalles en lo referente a los alojamientos y sus características. No es lo mismo 3 habitaciones pequeñas que 3 habitaciones grandes, ni es lo mismo un baño simple que un baño con jacuzzi. Sin embargo, para nuestro modelo es lo mismo un alojamiento con una habitación en un sótano que un alojamiento con una suite en un ático con vistas de la ciudad de Ámsterdam. Esto es debido a que simplemente no tenemos un dato en específico que trate sobre la vista. ¿Sí? Como conclusión, tenemos que los algoritmos de Machine Learning y la inteligencia artificial se han disparado en los últimos años, debido a su facilidad de uso y su enorme utilidad,
especialmente para cargar con tareas pesadas que requerirían decenas o centenas de personas, generando un gran ahorro económico para las empresas. Cualquier persona, debido a esta facilidad de uso, con unos conocimientos básicos de programación puede utilizar y crear un algoritmo de Machine Learning, lo cual puede generar grandes problemas al no conocer sus limitaciones y no tener en cuenta su alcance. Para utilizar uno de estos algoritmos es necesario tener en cuenta que no son infalibles, que dependen enormemente de los datos que se les proporcionen, de si tienen sesgos o no, y sobre todo que nunca deben usarse en sustitución total de un humano, sino para tareas pesadas, debiendo revisar sus resultados en casos especialmente complejos donde la lógica no es suficiente. Deben desarrollarse teniendo en cuenta todas estas posibles problemáticas, especialmente en caso de utilizarse en empresas muy grandes o sistemas altamente sensibles a los datos o a la interacción con los usuarios. Vale, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Aquí muestro la bibliografía que hemos utilizado, los componentes que forman nuestro grupo y por último la licencia por si te interesó el vídeo. Gracias.